buenos días, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Hoy vamos a tocar un tema que estamos prácticamente transitando, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur y del norte, y el solsticio de verano en el hemisferio norte. Solsticio representaría sol quieto, para decir, de entrada del sol en Cáncer. Hay que desmitificar también el punto de lo que representa Cáncer, que es un cangrejo, que es muy duro por fuera, pero muy blando por dentro, para decir que la energía de Cáncer representaría la necesidad nutritiva, la necesidad de contención y la necesidad de alguna manera de sentirnos emocionalmente bien dentro de un contexto uterino, dentro de un contexto que está ligado con nuestro pasado, que está ligado con nuestra familia, que está ligado con nuestros padres. Pero más allá de eso, sabemos que los solsticios representan de alguna manera el impulso, en este caso de la acción hacia la retrogradación emocional, hacia el pasado, hacia de programar o desprogramar nuestros mecanismos que traemos ancestrales. Cáncer, que si ustedes observan dentro de lo que es el zodíaco, representa la parte ovárica, digamos, de la mujer, la parte gestativa, la parte, digamos, contenedora. En el líquido sinovial estamos cómodos, estamos de alguna manera protegidos, como el cangrejo cuando vuelve, digamos, de buscar su alimento, regresa nuevamente, digamos, a la cueva, al sentido de seguridad, pero que también está íntimamente relacionado justamente con la gestación. Si nosotros observamos la casa 4, que es arquetípicamente Cáncer, representa el momento gestativo, vale decir, cómo fuimos concebidos, como está dentro de la carta natal, el sector 4 o Cáncer, observamos desde el punto de vista metafísico cómo fue nuestra gestación, cómo estaba nuestra madre y cómo estaba nuestro padre en el momento en que fuimos gestados. En ese momento gestativo, en ese momento primario en el cual se inicia la vida, se termina un ciclo de alguna manera astral y empieza un ciclo vital, un ciclo corporal. Por eso también la casa 4, Cáncer, son los fines y comienzos. Observen ustedes también que si arquetípicamente Cáncer lo ubicamos dentro del zodíaco, es la 0 hora, o sea, el ser que nace a las 0 hora tiene el sector en casa 4, vale decir, finaliza un día y comienza otro día, pero es de noche. Vale decir que la gestación, la concepción, se produce en un espacio uterino, un espacio nocturno, donde encontramos el cobijo, la paz, la nutrición. Pero lleva justamente lo que decía ese programa de vida, lleva todos los recuerdos de mi padre y de mi madre ancestrales, vale decir, lo que se llama el programa es lo que heredamos desde el punto de vista inconsciente de las situaciones, digamos, positivas o negativas, en el cual nuestros ancestros, inclusive hasta la 7ª generación, traemos como proceso herencial. Y es fundamental ver a Cáncer o la casa 4 como proceso terapéutico, o sea, como proceso de saber qué es lo que traemos grabado en nuestro ADN, cómo nos han programado, y cómo de alguna manera a partir de esa base, digamos ese estímulo, digamos podamos ser nosotros mismos, de llegar al yo eterno individual, saliendo muchas veces de los programas no convenientes dentro de lo que son las historias ancestrales. Por eso que Cáncer tiene una, digamos, una cuadratura con Aries Libra. Cuadratura tiene una encrucijada de salir Aries y de vincularse Libra. Generalmente es un esfuerzo muy grande y es de alguna manera una posibilidad de salir de lo ventricular materno, ¿no es cierto?, a partir de las acciones personales y de las acciones sociales. Esa es la gran encrucijada de Cáncer, de poder proyectarse por el signo opuesto que es Capricornio. Fíjense en la profesión, la proyección, las relaciones sociales, Libra, Aries, el yo. A Cáncer muchas veces, como hay un estímulo inconsciente o una simbología de necesidad protectora, muchas veces cuesta de alguna manera salir de esa tendencia ventricular. Pero que en algún momento, obviamente, hay que cortar el cordón umbilical.
como el cangrejo que sale, que se aventura en las mareas de la luna, ¿no? La baja mar y la alta mar. Cuando hay baja mar, tiene que salir a buscar el alimento. Por eso es duro por fuera, pero luego vuelve otra vez al recinto, a la cueva, a alimentarse o alimentar a la familia. Por eso es muy, muy importante comprender y desmitificar el punto de lo que representa Cáncer, que es un signo que, como lo rige la luna, y la luna es un luminar, fíjense en que cuando la luna se opone al sol, desde la Tierra tiene el mismo diámetro. En realidad no tiene el mismo diámetro, son 400 veces menor que el sol, que es la conciencia, que es el Padre. Pero en la luna llena observamos como un espejismo, es como una especie de ilusión, que la luna tiene el mismo diámetro del sol. Y ahí, bueno, obviamente se producen los eclipses, que está ligado muchas veces con los ejes nodales, que muchas veces no, siempre se ligan a los ejes nodales, donde se produce el eclipse y la luna tapa a la luz del sol o el sol tapa a la luz de la luna. Por lo tanto, es el reflejo del Padre, o sea, del sol la luna. Por eso se dice que es un luminar. Y es tan importante observarlo dentro de una carta como observamos la luna, que está íntimamente relacionado con las memorias que traemos y con ese programa de vida en el momento de la gestación, ¿no es cierto? Por eso que Capricornio es blando por fuera, pero duro por dentro. Cáncer es duro por fuera y blando por dentro. ¿Por qué Capricornio es blando por fuera? Porque tiene que tener una interrelación con lo social para su proyección. Pero es duro por dentro cuando tiene que tomar determinaciones. O sea, da una tendencia a Capricornio a salir, digamos, de alguna forma, a proyectarse en forma dura, lineal, en lo que hace a su proyección, pero en realidad dentro de sí mismo es muy duro. Cáncer es el signo opuesto que equilibra esa energía Capricornio. Por eso el video pasado hablamos sobre la luna llena, ¿no? de Cáncer, que es muy, muy interesante, si ustedes lo pueden llegar a rever ese video. Me han comentado de una manera que, bueno, dentro de sus cartas, aquel que tiene luna en Cáncer o el sol Capricornio Cáncer, tienden justamente a que la programación de su vida tenga que ver con la regresión o la proyección dentro de lo que es su conciencia. Por eso muchas veces cuando tenemos que cortar el hilo, digamos, umbilical o el cordón umbilical, que a la larga hay que hacerlo, si no se logra, cuando hay una luna muy fuerte, generalmente en Cáncer, o un sol en Cáncer con luna en Cáncer, o energías que tienen que ver con cangrejo, ¿no? Que tienen que ver con la necesidad protectiva, muchas veces se proyecta, en el caso de los hombres, buscan una relación maternal, o sea, como que la nutrición materna, todo lo que nos da seguridad, al no cortar ese hilo, estoy hablando de todos los signos en general, tendemos en lo que se llama a veces el complejo de Edipo, o buscamos una madre en vez de una esposa, ¿no es cierto?, en el cual nos cuesta asumir esa responsabilidad, o sea, el sentido nutritivo, digamos, de la vida. En el caso de la mujer es el opuesto, muchas veces se busca al padre para no asumir su rol de mujer, o sea, siempre queda en el rol de hija, y en el caso del hombre en el rol de hijo. Pero eso es, digamos, una tendencia, habría que ver, digamos, la carta natal, habría que ver el estado evolutivo de ese ser. Pero en general decimos que esa es la gran encrucijada, digamos, de Cáncer. Muchas veces en las consultas también terapéuticas, o a veces en las consultas astrológicas, como, bueno, en mi caso, es como que la persona busca esa contención, ¿no es cierto?, en el terapeuta, o esa contención en el astrólogo, pero en algunos momentos hay que cortar esa información contenedora y que salga la persona al mundo. O sea, como que usa muchas veces el consultorio como proceso, digamos, uterino, como proceso, digamos, de Cáncer, del cangrejo, de lo ventricular, digamos así, de alguna manera. Por eso fíjense en que la luna tiene como energía, digamos, nutritiva, tiene 400 veces menor al Sol, y hay 400 veces de distancia del Sol a la Luna. El 400 es el 4, que son los elementos. O sea, hay una sincronía perfecta en el zodíaco, en el espacio,
con relación a nuestra vida personal. Ahí nos damos cuenta, de alguna manera, que somos hechos de estrellas, o sea, somos nosotros el cielo. Estamos dentro de un todo que nos contiene, pero en realidad esa imagen y semejanza de esa creación infinita. Está todo dentro de nuestro mundo inconsciente. Por eso, en la mitología, en todas las circunstancias que tienen que ver con la simbología onírica, o sea, de sueños, nos damos cuenta a través de la épica, del mito griego, de otros mitos, cómo funciona nuestro aparato psíquico a través del símbolo, ¿sí? Por eso está ligado también Casa 4, donde nosotros nos apoyamos y que heredamos. O sea, el sector 4, o Cáncer, donde está ubicado Cáncer, nos habla de nuestro punto de apoyo emocional, ¿sí? Yo tengo la Casa 4, supónganse que es Cáncer. En Aries, obviamente me voy a apoyar en mí mismo. Si lo tengo en Tauro, me voy a apoyar, mi punto básico de apoyo es el sentido permanente material y el sentido nutritivo, el sentido en el cual el sentido de la seguridad estática afectiva va a ser importante. Si me apoyo en Géminis, o la Casa 4 está en Géminis, me apoyaré en mis ideas, en los hermanos, en todo lo que tenga que ver con el medio de comunicación, y así sucesivamente. Por eso hablo de la Casa 4, Cáncer, o la Luna, como el punto de apoyo básico, primario, donde encuentro la paz, el equilibrio. Pero la funcionabilidad justamente es el sentido de crecer, el sentido proyectivo del crecer. Muchas veces habíamos hablado de los complejos edípicos que representa Cáncer, y cuando no se sublima muchas veces el sentido del miedo, de la inseguridad de salir hacia fuera de esa tendencia ventricular, de esa tendencia placentera, de placenta, ¿no? Que me da a mí la sensación de inseguridad de salir al mundo externo para proyectarme y buscar lo nutritivo. Muchas veces se ve en los conventos, o sea, las personas que se retira, ¿no? Como los monjes, monjas, o sea, va a la madre iglesia, como que se siente de alguna manera protegida por esa madre que tiene que ver con un mecanismo institucional, pero que psicológicamente tiene que ver con el miedo a la proyección, o sea, con el miedo de alguna manera a verse desprotegido cuando baja esa marea y tiene que el cangrejo ir a buscar el alimento para cuando sube la marea volver otra vez justamente al recinto, a lo ventricular. Por eso, Cáncer, como siendo el primer signo de agua, siempre es la regeneración de la vida. Es como el Ouroboros, o sea, la serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Es como que muere y renace, es como que se regenera a sí misma. Por eso que si bien los signos de fuego tienen que ver con la vida, pero los signos de agua, y más que nada Cáncer, es la continuidad de esa vida. Por eso se dice en la astrología tradicional que son los fines y comienzos, es cómo nazco, cómo me gesta y cuáles van a ser los últimos años de mi vida. O sea, cómo va a ser inclusive mi desencarnación, cómo va a ser mis últimos procesos en este espacio-tiempo, pero que luego vuelvo nuevamente a nacer. O sea, se dice que son los fines y comienzos, cómo va a ser mi infancia, mi gestación y cómo va a ser mi vejez. Es un símbolo, obviamente, a veces ocurre eso, generalmente observamos dónde está el regente de 4, cómo está la casa 4, cómo van a ser nuestros últimos espacios o tiempos dentro de la Tierra. Pero es la continuidad de un nuevo ciclo por nacer en próximas encarnaciones. Por eso los elementos, o sea, el agua, fíjense, que es Cáncer, nunca cambia de estado, pero sigue siendo agua. Vale decir, tiene estado sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua. Vale decir, nosotros tenemos el estado del agua en la materia, o sea, cuando se consolida, se hiela el hielo. Luego viene un estado, digamos, líquido, que son las emociones, y un estado gaseoso, que es cuando partamos de este mundo, para luego volver al líquido y volver a la consolidación. O sea, como que es una continua renovación y regeneración en lo que representa el agua, que es el primer signo de agua. Los 3 signos de agua tienen las mismas alternativas regenerativas de modificación,
pero cáncer representa en el sentido físico de la palabra. O sea, representa la herencia y nuestro cuerpo, el elemento corpóreo, el agua que se hace materia. Tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo y 70% de emociones y psiquismo en relación a lo que le damos como recuerdo inconsciente. Muy bien, hay un mito que es el de Proteo. Fíjense, que Proteo fue reclutado por Neptuno, Neptuno, el dios del mar, que a veces se vestía de diferentes formas, el espejismo, ¿no? Las modificaciones para no verse descubierto, o sea, estaba dentro del fondo del mar. Pero lo contrata de alguna manera Proteo para que alimente a sus peces. Ahí está la alimentación, alimente a sus peces. En cambio, Neptuno, de esa alimentación que le daba a los peces, fíjense, en Cáncer, la alimentación, la madre, lo nutritivo, le dio el don de la profecía, o sea, de profetizar el pasado y el futuro. Por eso Cáncer o la luna representa el pasado, representa la seguridad y el sentido psíquico de percibir la vida. Por eso los terapeutas, los astrólogos tienen una tendencia de proteo, o sea, como que tienen una función proteica, digamos, de proteo, que está ligado con la intuición, de poder nutrir, digamos, al alma, de contener y de poder ver en el espacio-tiempo el pasado y el futuro dentro de lo que es, digamos, la conciencia de la persona que viene a buscar una contención. En ese proceso de proteo, fíjense que Ulises en la mitología necesitaba la orientación de Proteo, pero Proteo era muy difícil de encontrarlo porque una vez que haya alimentado a los peces de Neptuno, volvía a su recinto, a su cueva, y cuando Ulises quería buscarlo se transformaba en diferentes animales, se modificaba, se transformaba en agua, o sea, era difícil encontrarlo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno se vuelve hacia sí mismo, o sea, en sentido de seguridad, digamos, de placenta, en sentido de seguridad de casa, del hogar, es muy difícil cuando hay un hecho externo salir a la búsqueda de esa alimentación, hasta que se dé las circunstancias, pero no, digamos, no es fácil para Cáncer o todos los que tenemos la luna o todos en sí, es salir en el momento no adecuado afuera, al exilio, ¿no es cierto?, de esa seguridad, digamos, del cueva, esa seguridad maternal, familiar, a salir al mundo. Entonces nos disfrazamos de un montón de alternativas para no cortar ese cordón umbilical. Esas son circunstancias que tienen que ver con el mito y hay que en algún punto pensarlo, ¿no?, para poder llegar a ver esta energía de Cáncer como una energía creativa y nutritiva en realidad. La vida fluye, las mareas fluyen, por eso tiene que ver Cáncer con la leche materna, con la parte ovárica, con lo nutritivo, pero el punto como Proteo, que cuando hay que salir nos podemos vestir de determinadas, digamos, personajes para evitar, digamos, lo externo, los peligros que nos da muchas veces la búsqueda del alimento fuera de lo ventricular, fuera de ese vientre. Pero en algún punto tiene que ver con esta simbología, digamos, de cómo fluir en la vida, de no quedarnos en algún punto alineados con esa tendencia, digamos, placentera, de placenta, ¿no? En algún punto, la casa 4, como habíamos dicho, cualquier planeta que pase por ese sector o que haga aspecto a la luna, siempre habla, ¿no?, de un cambio, siempre habla de la posibilidad de cortar un cordón, de cortar un programa de vida, de cortar de alguna manera una situación que nos atrapa a un sentido placentero, pero que en algún punto ese abrazo materno, como fíjense en que el cangrejo abraza, contiene, no nos estrangule, ¿no? O sea, a veces la excesiva, digamos, nutrición que a veces patológicamente podemos tener de nuestros padres, nuestra madre o de misma estructura, digamos, familiar, esa excesiva contención nos puede llegar a ahogar. Muchas veces los problemas, digamos, de relación o los problemas regresivos, los problemas edípicos tienen que ver con ese abrazo, de alguna manera, que hace el cangrejo, que hace la madre, que hace la familia, que hace, aunque no tenga
físicamente a los padres físicos, pero esa sensación inconsciente de sentirme seguro y abrazado en esa cueva, en ese sentido de seguridad, me puede ahogar. Y eso es un punto muy importante y un trabajo muy importante que tiene cáncer, de salir, de cortar el cordón y autoafirmarse en el yo y poder buscar el alimento sin, digamos, sentido, digamos, de inseguridad y sentido de peligro. Por eso el signo opuesto a Cáncer es Capricornio, en el cual es duro por dentro, pero blando por fuera, o sea, la proyección. Lo tiene en tensión a Aries, salir, la acción, y a Libra el vínculo. Entonces todo eso a Cáncer le aparece como un sentido, digamos, de desprotección. Cuando se trabaja, obviamente, esta tendencia y se hace consciente, eso nos da, de alguna manera, una seguridad, una proyección, una contención muy importante, pero ya no dentro de lo ventricular, dentro de lo que es la energía de la cueva, en el cual yo me siento seguro, sino, digamos, en la base externa, en lo que yo puedo proyectar y sentirme seguro. Pero bueno, genéricamente tiene que ver con esta tendencia. A veces ocurre, y lo he observado, que la madre, desde el punto de vista inconsciente, cuando tenemos una problemática muy regresiva, del miedo a salir, de exteriorizarnos y proyectarnos, muchas veces esa sensación de calor, de nutrición, que aparece muchas veces en lo que hay en algún punto tendencia al alcoholismo o a la drogadicción. O sea, el alcohólico, de alguna manera, utiliza la botella, cuando hay una patología, obviamente, o la droga, utiliza eso como, digamos, una sensación de calor. Cuando uno absorbe alcohol de alguna manera, es como una leche que nos da calor, nos da contención. Cuando uno puede absorber whisky o absorber algún elemento alcohólico, es como que una sensación de calor y de seguridad, pero que también nos disocia, digamos, de una realidad. O sea, nos retrocedemos hacia una tendencia ventricular y no podemos crecer. O sea, en algún punto el proceso, a veces patológico de cáncer, tiene que ver con esta tendencia, digamos, a evadirnos y a absorber la leche, que es patológicamente el alcohol o otros productos, y, digamos, sentirnos protegidos por ese calor, y en algún punto es como que no podemos salir y evadirnos de la responsabilidad, de responder, de ir a Capricornio, a crecer, a ser adultos. Por eso que habitualmente, ¿no es cierto?, decimos que la persona que está mamada, o sea, el mamado, en algún punto que son, digamos, jergas populares, pero que también tienen que ver con una realidad inconsciente, el mamado está muy ligado a la mama, o sea, es como que la absorción, como decía antes, evade del sentido de la proyección y de la autoafirmación, digamos, de proyectarse y de buscar una seguridad afuera para traer el sustento. Por eso, Cáncer tiene, como todos los signos, lo bueno y lo malo. Pero aprovechemos de alguna manera esta entrada del sol, este solsticio, para reflexionar y ver dentro de nosotros mismos dónde tenemos la luna, dónde tenemos la casa 4, el regente esa casa 4, para ver cómo funcionamos y cómo podemos llegar a salir de esa tendencia a veces regresiva, ¿no es cierto?, de poder crecer y poder cortar el cordón. Obviamente está ligado con la infancia, está ligado con los últimos años, pero que lleva como elemento básico, primario, esta tensión Aries-Libra, el yo y el otro, y el crecimiento. Por eso está en una encrucijada. Y quería contar también que Cáncer está también relacionado justamente con las primeras pulsiones, digamos, vitales, o sea, el niño cuando nace, el bebé cuando nace, el único contacto que tiene para poder sentirse protegido son las mamas de la madre y la visualización de la madre. Por eso la madre tiene que estar muy conectada con la nutrición en el momento de la amamantación y de la visualización. Muchas veces observo que la madre está en otra cosa o no tiene leche para dar y el chico se siente desprotegido.
Esos son muchas veces problemas en la edad adulta, digamos, de evasión de una realidad, una sensación de no sentirse contenido. Por eso, para las madres, para los padres, que es el signo que representa a la familia, es muy importante comprender y estar conectado en los primeros años, aquel que tiene bebé, en esta digamos, proceso primario que tiene que ver con lo nutritivo. Pero hay algo muy importante que se da en el signo de Cáncer, ahora para entrado el mes de julio, que es la oposición del Sol que va a ser con Plutón. Sabemos que Plutón está en Capricornio y el Sol en algún momento va a hacer una oposición a Plutón. Por lo tanto, Plutón desprograma todo, o sea, donde va pasando Plutón, nos va transformando, regenerando, nos va desprogramando de mecanismos del pasado. O sea, como que hay un programa de vida diferente, por eso Plutón tiene que ver con la alquimia, la transformación de un elemento en otro, la regeneración, la muerte de un ciclo para entrar en otro proceso, tiene que ver con la desprogramación de un elemento. O sea, el Sol ahí en Cáncer, la Luna, al hacer oposición a Plutón, desprograma, modifica de alguna manera todos los programas como posibilidad que tenemos regresivos que teníamos en el pasado. Esto es colectivo, fíjense, en el 2019, 2020, el tránsito de los ejes nodales en Cáncer Capricornio desprogramó el sentido de familia, desprogramó la estructura, digamos, política, social, económica, como que fue un programa diferente. Obviamente que nadie puede negar las crisis de familia, las crisis sociales, las crisis, digamos, de nutrición, de elementos materiales o económicos, todo un proceso de desprogramación que hizo justamente este movimiento de los nodos en 2019, parte de 2018, 19 y 2020. Pero este movimiento del Sol en oposición a Plutón es una gran posibilidad de desprogramar, digamos, los que están en el camino de la autoafirmación, de desprogramar mecanismos que vienen como sustancia genética o como sustancia regresiva o como programa de vida que empezó en el momento de la concepción. Bueno, queridos amigos, esto es el Sol en Cáncer. Esto representa un poco la continuidad del video anterior de la luna llena, que habíamos hablado de Cáncer, y podemos hacer un estudio, un compendio general de lo que representa en esencia la energía de la luna, la energía de Cáncer. La luna es tan importante como el Sol, lo vemos que tiene el mismo diámetro, por eso se llaman luminarios, es el alma y el espíritu. Tiene el mismo diámetro viéndolo desde la Tierra, pero en realidad es una fantasía, es una ilusión, como Proteo se modificaba y se transformaba, y Neptuno se transformaba en diferentes animales para no ser reconocido. Es una óptica, es una ilusión óptica que tenemos, es una malla. Así también la Luna, que aparentemente desde la Tierra, viéndolo de esta perspectiva, tiene el mismo diámetro que el Sol, cosa que son 400 veces inferiores, digamos astronómicamente, en su diámetro al Sol. Muy bien, queridos amigos, bendiciones nuevamente en su camino hacia la integración de conciencia. Pueden dejarme, digamos, comentarios, estimular cosas, dudas o situaciones que yo en los videos o personalmente puedo desarrollar. Muchas gracias y hasta el próximo video.